Israel, país ubicado en la región del Cercano Oriente, en la ribera sudoriental del mar Mediterráneo, dentro del continente asiático. Pero no solo es famoso por ser el único estado judío en el mundo, también es considerado por muchas culturas como un lugar sagrado. En el episodio de hoy, veremos desde una construcción de piedra que supuestamente fue hecha por gigantes, hasta las afirmaciones de un respetado físico de Harvard, quien asegura que existe vida inteligente en otros planetas. ¿Estás preparado? Estas son 10 cosas que te harán creer en extraterrestres. Israel. Número 1. Israel. Extraterrestres en el antiguo pueblo judío. Comenzamos nuestro registro de acontecimientos enigmáticos analizando el libro más célebre de todos los tiempos, la Biblia. Y es que son innumerables los pasajes bíblicos donde se hace mención de ángeles presentándose en la tierra, incluyendo el excluido libro de Enoc, donde se habla de su descenso y su mezcla con los primeros humanos, donde nació una nueva raza de gigantes semidioses, conocidos como los Nefilim. También son curiosas las múltiples descripciones de las escrituras del rey Salomón, quien cuenta que, en el Éxodo, como Jacobo y Moisés tienen constantemente contacto con ángeles. No solo tenían conexión con ellos, también les proveía de información y hasta les proporcionaban artefactos divinos, con poderes sobrenaturales. Estas historias antiguas son asociadas con los ahora llamados contactos extraterrestres, donde seres extraplanetarios dan mensajes a la humanidad y han dado evidencia de artefactos de gran inteligencia, como sucedió con el caso del comandante Van Hu en la Embajada Ecuatoriana de Perú. Para escritores ufológicos como Erich von Däniken y Cesaria Sitchin, la Biblia es solo una recopilación de contactos humanos con seres extraterrestres. E incluso para este último, se trataría de una mala interpretación del idioma antiguo, llegando a retraducir algunos pasajes bíblicos en sus libros, encontrando claras señales ufológicas, aunque la comunidad científica no lo apruebe como tal. Un ejemplo de este pasaje bíblico con un enigmático mensaje es Ezequiel 1, versículo 4 al 5, que dice: Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego había algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Continuando con el versículo, más adelante menciona: Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendido, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes. Y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. ¿Esto no les suena como una nave espacial descendiendo? ¿Será posible que lo que realmente describió el profeta Ezequiel sea una nave espacial con sus tripulantes dentro? Este es el más estudiado en todo el mundo de la ufología. ¿Ya? Porque este hombre, que fue un profeta desterrado originalmente de su tierra, él hace una descripción ultra detallada, tan detallada que gente de la aeronáutica, de la NASA y otras compañías de ingeniería civil aérea comienzan a dibujar y luego diseñar y luego hacer una maqueta del objeto que él describe y logran hacer una nave espacial moderna solo con lo que él vio. Yendo más allá, von Däniken no descarta que la historia bíblica sobre Adán y Eva sea en realidad la descripción literaria de los primeros experimentos alienígenas en la Tierra, tal como se describe en Génesis 1:26, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Crees que la Tierra sirvió como granja de experimento para seres extraterrestres? Cuéntame, ¿cuál es tu teoría? ¿Y si todo lo que creemos está mal? ¿Te gusta nuestro contenido? Suscríbete y activa la campanita, ya que con eso nos estarías apoyando mucho.
Y si los videos de la semana te quedan corto y quieres ver más, puedes unirte a nosotros y ser un investigador GS. Escoge tu método de pago y estarás apoyando al proyecto mientras accedes a contenido exclusivo solo para miembros, además de contar con muchos beneficios más. Número 2. La máquina de maná. Siguiendo con las enigmáticas escrituras bíblicas, nos vamos a uno de los textos más icónicos, el libro de Éxodo. Uno de los 5 libros de Moisés, nos relata de cómo un Dios eligió a Moisés para liberar al pueblo de Israel de la esclavización y de cómo recorrieron casi 40 años vagando por el desierto, guiándolos hacia la tierra prometida. En una de las escrituras cuenta cómo el Dios Yahvé le había dado un mandato a Moisés en el monte de Sinaí para la creación y diseño de el Arca de la Alianza, siendo un cofre de madera bañado en oro para guardar la tabla de los 10 mandamientos. Además de esto, Yahvé les proporcionaba alimento, al que llamaron maná, para que no pasaran hambre en el desierto de Sin, que se ubicaba entre Elim y el monte de Sinaí. Según el antiguo texto judío, escriben cómo los antiguos textos hebreos hablan del Arca de la Alianza como un instrumento muy difícil de operar, tanto que podías morir al intentarlo, y los que tenían contacto directo con ella se les comenzaban a caer las uñas y el cabello. Para los teóricos de los antiguos astronautas, esta historia bíblica es una prueba más de cómo seres extraterrestres influyeron directamente en el mundo y moldearon nuestro pasado. Para el ufólogo Georgios Tsoukalos, el Arca de la Alianza podría tratarse de una máquina con tecnología avanzada que el conocido Dios de ese tiempo les dio a los judíos. Dios para ese tiempo, extraterrestre hoy en día. Nikola Tesla, entre otros, sugirió que podría ser un condensador eléctrico. Esta teoría fue probada más tarde por especialistas, haciendo una reconstrucción exacta, y comprobaron que podría acumular electricidad estática, pero muy difícilmente como para fulminar a una persona. Por otro lado, ¿qué hay de ese alimento que caía del cielo? La Biblia no lo describe en detalle, pero otro texto judío antiguo proporciona más pistas. El Zohar. En este texto se habla de cerebros y rostros de diferentes tamaños que se conectan con tubos, asemejándose a la descripción de una máquina. George Sisson y Rodney Dale, en su libro The Manna Machine de 1978, proponen que los textos del Zohar en realidad describen un artefacto tecnológico que proporciona este alimento llamado maná. Intrigados por esta información, los 2 ingenieros eléctricos utilizaron las descripciones para diseñar lo que llamaron la máquina de dotación. Comprobaron que su prototipo era capaz de generar y mantener un cultivo de algas Chlorella, una especie de alga cultivada en tanques y que consumen los astronautas durante sus largos periodos de viaje en el espacio. La descripción del Zohar es tan exacta que pudieron reconstruir la máquina en todos sus detalles. Esto demostraría que quizás aparatos de alta tecnología fueron utilizados en el pasado, tal como la teoría que plantea el uso de energía eléctrica en el antiguo Egipto. Pero, de ser cierto, ¿quiénes otorgaron dicha tecnología al hombre? La respuesta está en tus manos. Número 3. Los viajeros bíblicos del tiempo. Pero la historia del maná y las cajas con poderes divinos no son las únicas cosas increíbles que se pueden encontrar en la Biblia. En el Antiguo Testamento también se hallan diversas descripciones de manipulaciones y viajes temporales. Así se describe en 2 de Reyes 29:11. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová, e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Los expertos califican este pasaje bíblico como un claro efecto de manipulación directa del tiempo, pero de los sucesos más impresionantes encontrados en uno de los libros apócrifos que habla sobre viajes en el tiempo es el que le sucedió al joven Abimelech.
El pasaje cuenta, en los textos de Paralipomenos de Jeremías, en el versículo 3, 2.20 y el 5, que el profeta Jeremías se encontraba junto a unos amigos y le pidió al joven Abimelec: sal de Jerusalén, hay una colina y recoge algunos higos para nosotros. El joven salió en busca de los higos frescos, pero de pronto escuchó un ruido extraño en el aire y de repente cayó inconsciente en el suelo. Al despertar de su desmayo, Abimelec vio que ya era de noche y decide regresar a la ciudad, cuando se da cuenta que había soldados con una vestimenta que nunca había visto antes. El joven decide preguntar a un anciano si había visto a Jeremías, y el anciano le contestó que Jeremías había muerto hacía 62 años atrás. Lo curioso es que el relato de Abimelec no es un hecho aislado. Este se sincroniza con cientos de casos sin resolver para la ciencia moderna, como el conocido Proyecto Filadelfia, el caso del Cabo Valdés en Chile y muchos otros, donde los testigos aseguraron haber visto luces y objetos extraños antes de vivir un viaje en el tiempo. ¿Cuál es tu opinión? Número 4. Rum el-Hiri, construida por gigantes. De misteriosos viajes en el tiempo descritos en la Biblia, nos dirigimos en los altos del Golán, a orillas del mar de Galilea, donde fue descubierto un yacimiento arqueológico de nombre Rum el-Hiri, o conocido por los israelitas como la Rueda de los Gigantes, un monumento en forma de rueda que consiste de 5 círculos concéntricos que agrupan alrededor de unas 40 toneladas de basalto y una pirámide funeraria central en el interior. Además, se estima que la edad del megalito es de aproximadamente 5.000 años. Y el nombre para este lugar nos dice que también tiene naturaleza religiosa. Y la segunda palabra es Refaim. ¿Quién es Refaim? Refaim es el nombre bíblico para los gigantes. Y este es el gran misterio del sitio. Este sitio parece que se relaciona, o dice estar relacionado, a los gigantes bíblicos que rondaron la tierra en tiempos de los cananeos. Muchos investigadores creen en la hipótesis de que en el antiguo hebreo se conocía esta antigua construcción como un centro de ceremonias donde los gigantes se reunían. En la Biblia, en Deuteronomio, se hace mención sobre la existencia de los gigantes de Basán, que provenían originalmente de la región de Meseta del norte de Transjordán. En el libro de Números, cuando Moisés envió unos emisarios a explorar la tierra prometida, estos contaron que era una tierra de leche y miel, cubierta de grandes murallas, habitada por gigantes. La Biblia nos da una indicación interesante de gigantes que rondaban esta tierra en los tiempos de los cananeos. Y te hablé de los espías que reportaron sobre los gigantes que vivían aquí. Pero en Deuteronomio incluso se refiere a los gigantes de Basán, que es el nombre bíblico de esta región. Curiosamente, esta no sería la primera vez que hablemos sobre el tema de estos seres gigantescos que alguna vez habitaron la tierra. Anteriormente lo hicimos con los gigantes de Rumania, país suroeste europeo, y los gigantes de las Islas Salomón, situada en Oceanía. En los Andes peruanos existe el mito de Incarri. Se habla de los Naupamachu, que en lengua quechua significa los primeros viejos, o los primeros en existir antes del sol. Se dice que estos seres probablemente eran gigantes por la increíble fuerza sobrehumana que poseían y porque podían ver el futuro. Se especula que eran los responsables de que los dioses enviaran el gran diluvio para disiparlos. ¿Están las tribus indígenas refiriéndose a los Nefilim de la Biblia? Según la Biblia, la unión de los ángeles caídos con las mujeres de la tierra dio luz a seres gigantes alrededor del mundo. Entonces, ¿estas criaturas deberían considerarse humanos híbridos? ¿Y si cambiamos la palabra ángel caído por extraterrestre? El investigador y biólogo canadiense Brian Forster, quien analizó los famosos cráneos de Paracas, llegó a la conclusión de que su ADN provenía de un grupo genético que se asentó en el Medio Oriente hace más de 3.000 años, coincidiendo la fecha con la historia del gigante Goliat. Más interesante aún es que algunos cráneos alargados presentan irregularidades en el foramen magnum, lo que indica que posiblemente este rasgo tan particular, en alguno de los casos, era un rasgo genético y no inducido. ¿Fueron los gigantes del pasado una raza humana divina o extraterrestre? Cuéntanos tus conclusiones en los comentarios. Número 5.
La cruz milagrosa de Jesús. Los enigmas de la Biblia y sus afirmaciones dejan consternados a muchos investigadores aún en la actualidad. Pero el siguiente misterio de Israel se encuentra en la ciudad vieja de Jerusalén, en el lugar más sagrado del cristianismo, la Iglesia del Santo Sepulcro. Su construcción fue ordenada en el siglo VI por el emperador Constantino el Grande, ya que la emperatriz Helena de Constantinopla afirmó haber encontrado en el sitio las 3 cruces de madera que estuvieron durante la crucifixión de Jesús. La historia nos cuenta que Helena, en su visita a Jerusalén, puso a prueba las cruces con una mujer muy enferma. Esta mujer tocó una de las maderas y milagrosamente se curó de su grave enfermedad. Desde entonces se proclamó el lugar como el sitio donde Jesús fue enterrado. Los teóricos de los antiguos astronautas presumen que el misterioso poder curativo que posee la cruz de Jesús puede dar indicios sobre algún tipo de tecnología que le fue dada por seres de otros planetas. Ufólogos como Jonathan Young creen que algún tipo de energía está impregnada en esa cruz y gracias a ello se deben los misteriosos milagros que presenció la emperatriz Helena. ¿Y tú, qué opinas al respecto? Número 6. El enigma del desierto de Negev. Tras haber recorrido los pasajes bíblicos y la evidencia escrita, nos trasladamos al desierto de Negev, ubicado al suroeste del Mar Muerto. En el año 2000, los científicos descubrieron un extraño mineral de nombre alabogdanita, un mineral de fosfuro que en ese entonces era desconocido por la ciencia hasta un par de décadas después de que se recuperaron pequeños fragmentos de un meteorito de hierro del río Bolshoi-Dolguchan en el este de Yakutia, Rusia. El descubrimiento trajo consigo muchas incógnitas, pues es la primera vez que se encuentra este material en rocas pertenecientes al planeta Tierra. La revista American Mineralogist fue la encargada de anunciar el hallazgo en las costas del Mar Muerto, y aunque esta no fue proveniente del espacio exterior, los científicos no descartan que se haya creado a partir de algún tipo de evento extraterrestre, lo que significaría que la procedencia de este material aún es un enigma. Y podría tratarse de la presencia de materiales extraterrestres mucho más antiguos que la existencia del hombre en la Tierra o desconocidos por nuestra raza. ¿Pudo haber llegado este material junto con vida inteligente de otros planetas al planeta Tierra? ¿O se trata acaso de una casualidad atmosférica? Sea cual sea la respuesta, hechos científicos poco a poco van demostrando que las cosas en la Tierra no son como antes lo pensábamos y que quizás tenemos más similitudes con otros planetas de lo que se había planteado en el pasado. Número 7. Avistamientos en Israel, 1996-1997. 5 años después de la supuesta persecución del caso anterior, en Kochab Yair, una ciudad al noroeste de Israel, sucedió lo que fue clasificado por el escritor e investigador ovni Barry Chamish como el ovni más bonito jamás filmado en Israel. Chamish lo comparó con una manzana brillante y colorida, con una corona de 3 puntas. Dicho material había sido filmado por un hombre llamado Elad Niher, quien se encontraba en una ciudad vecina y logró captar el fenómeno recorriendo el cielo. Ese mismo año, a tan solo 15 kilómetros de allí, Spaso Maximovich obtendría en video lo que se ve como el choque o fusión de 2 ovnis. El material fue analizado por la Union Skyline Pictures en Londres y por el analista de fotografía y video Jeff Sainio, quien agregó que los 2 últimos cuadros del video no están sobreexpuestos, sino difuminados. Como no se trata de sobreexposición, esto indica que se muestra el tamaño real de la explosión, dando mayor fuerza a la veracidad del material. Un año después, otro video casero sería captado en Rishon LeZion, el cual mostraría a un ovni cerca de un F-15 de la Fuerza Aérea Israelí en horas de la tarde. Existen discusiones sobre si el F-15 realmente estaría persiguiendo al disco elipsoide o si se trataría de algún tipo de acompañamiento. Esta versión es puesta en duda por la Asociación de Investigación Extraterrestre y OVNI de Israel, quienes no pueden asegurar que el disco esté siendo perseguido.
Esos 2 años fueron de gran actividad ovni, pues también se reportaron casos de avistamiento de objetos voladores no identificados cercanos a las granjas, donde posteriormente encontraron animales con lo que parecían intervenciones quirúrgicas de gran tecnología, casos que poseen grandes similitudes a los reportes de Panamá del chupacabras en los 90s. Como hemos visto en otro episodio, varios ex trabajadores gubernamentales han dado testimonio de la existencia de una gran variedad de vida extraterrestre que visita a la Tierra. ¿Qué clase de seres sobrevuelan Israel y desde hace cuánto? ¿Habrá sido esta especie avistada también en Latinoamérica? El enigma parece mucho más complejo de lo que se muestra. OVNI derribado por la Fuerza Aérea. Tras haber recorrido solo una ínfima parte de los sucesos ufológicos de los 90 en Israel, nos trasladamos a Dimona, 13 años después, cuando la noticia de un ovni derribado por la Fuerza Aérea del país recorrió el mundo. El 16 de diciembre de 2010, un objeto volador no identificado ingresó desde la zona aérea de Jordania con destino a la planta nuclear de Dimona. Los vecinos de los alrededores percibieron una explosión seguida de un estremecimiento terrestre, que luego se confirmó había sido el ovni. Se cree que tenía forma esférica debido a que posteriormente fue comparado con un globo. Los oficiales de la Fuerza Aérea trabajaron bajo instrucciones de reconocimiento y derribe, previendo que se tratase de un intento de terrorismo. Pero según el informe oficial, se trató de un globo no tripulado que derribaron para evitar peligros. Sin embargo, un reporte concluyente sobre lo que realmente era aquel objeto nunca vio la luz. Un portavoz oficial declaró que era probablemente un globo, pero esto nunca fue confirmado. Además, el Jerusalem Post describió que el mismo poseía un motor. El punto principal que hace dudar al público es que provenía desde el sur del Mar Muerto, en frontera con Jordania, donde se ha detectado múltiples coincidencias con los posibles seres de otro planeta. ¿Qué relación guarda la frontera con Jordania y los extraterrestres? Son varios los casos de derribes ovni por parte de las Fuerzas Armadas de distintos países, tal como sucedió en la India, donde la Fuerza Aérea derribó un objeto con forma de globo, del cual se recuperaron los restos para su investigación. ¿Qué son en realidad estos supuestos globos? ¿Y qué conexión guardan con la aparición de seres de otro planeta? El ovni de Jerusalén. Al año siguiente de dicho acontecimiento, el 28 de enero de 2011, se avistó en Jerusalén un ovni brillante con forma de orbe de luz que se posicionó encima de la cúpula de la roca en el monte del templo y tras unos segundos desprendió un flash para luego iniciar su ascenso acelerado hasta perderse de vista de todos. UFO in the form of a bright light is seen descending over the Dome of the Rock in Jerusalem. The video is said to be taken over the weekend. Then suddenly the light shoots up into the sky. There you see it. Sin embargo, el analista de video forense, Michael Premio, realizó una evaluación del material para el canal History, concluyendo que el mismo había sido alterado y era probablemente falso. Aún así, queda la duda si la conexión de Israel con el fenómeno ovni tiene relación con la casualidad de que, antes de algún milagro, se dice que había presencia de una luz que descendía del cielo. ¿Podría esta luz tratarse del descenso de naves extraterrestres? El ovni de Hadera. Sin embargo, Jerusalén está lejos de ser el único lugar de Israel donde todavía se avistan objetos voladores no identificados. Pues el 31 de marzo del 2022, en Hadera, fue capturado en video un ovni con misteriosa forma y luminosidad que se encontraba inmóvil tras la bruma de la montaña. Debido a la falta de información de la procedencia del video, algunas teorías indican que se trataría de una grúa iluminada por la luz del sol o un montaje. Sin embargo, nada ha sido afirmado o negado por los expertos. ¿Se trataría de un ovni o una grúa iluminada? Tú eliges qué ver y en qué creer. La respuesta está en tus manos. Número 9. Las impactantes declaraciones de Haim Ashad.
Después de haber visto estas últimas evidencias, cabe la posibilidad de que no estamos solos en el mundo y que haya la probabilidad de la existencia de vida extraterrestre entre nosotros. Además de que existen pruebas de reconocidos personajes del mundo político y científico como Paul Helger y Carl Sagan. A ellos se suma Haim Eshed, un ex jefe de la Dirección Espacial del Ministerio de Defensa de Israel, quien confirma que estos seres existen y se han mantenido en contacto con los seres humanos a través de una federación galáctica, de la cual ya varios ufólogos y contactados han hablado. Well, I only know about the Galactic Federation, and I don't know much about it, so I shouldn't talk about it. But they are concerned about what's going on in the world, and they have been working through individuals. They'll pick out a few individuals and visit them or talk to them telepathically or send information to them by channeling. Eshed fue el director de programas espaciales para el Ministerio de Defensa de Israel. Duró casi 30 años. También fue expresidente del Comité Espacial del Consejo Nacional de Investigación, por lo que su testimonio fue válido y tomado muy en serio cuando el libro El universo más allá del horizonte, conversaciones con el profesor Haim Eshed, salió a la luz. En este, Eshed plantea que los seres de otro planeta llevan mucho tiempo viviendo entre nosotros, manteniendo acuerdos con el gobierno de Estados Unidos, tal como Paul Helger también declaró. Pero sus afirmaciones han encontrado hostilidad cuando Nick Pope, un periodista británico, expresó que el verdadero significado de lo que Eshed quería decir se perdió en la traducción al inglés o que solo se trataba de publicidad para el libro. Pero las palabras del ex jefe de la Dirección Espacial tendrían una respuesta por parte de la NASA, afirmando una vez más que aún no se han encontrado pruebas que confirmen la presencia de vida extraterrestre. Pero, ¿qué necesidad tendrían grandes personajes gubernamentales para mentir sobre el tema? Son más las pruebas que demuestran que la NASA y otras agencias ocultan información al público. Tales son los casos como el de Roswell, demeritando a aquellos que tienen versiones diferentes a las suyas. ¿Será cierto lo que dice el respetado Haim Eshed, de que el gobierno tenga posible contacto con estos seres? ¿Tú qué crees? ¿Qué es lo que la NASA no quiere que sepamos? ¿Estás listo para más o tienes dudas al respecto? Conversa personalmente con nosotros por nuestro canal de Telegram. Estaremos muy activos ahí. Aparte de ello, se vienen los videos en vivo. Síguenos en Twitch y nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook como GStech. Prepárate para estar conectado con nuevos documentales y nuevas secciones a solo un clic. Te esperamos. Número 10. Las declaraciones de Avi Loeb. Para dar un paso más en el tema en lo que a pruebas científicas se refiere, se encuentra el caso de Avi Loeb, un físico israelí que fue el presidente con mayor tiempo a cargo del Departamento de Astronomía de Harvard, quien asegura que la vida extraterrestre existe y ya se ha encontrado en la Tierra. La razón principal por la cual Avi afirma que existe vida alienígena en la Tierra es la roca espacial Oumuamua, que fue vista durante 11 días en 2017, medía 400 metros de largo, poseía navegación y una aceleración de 196,000 millas por hora. Para Loeb, esta se trataría en realidad de una nave de inteligencia extraterrestre, pues, según el físico, se movía demasiado rápido a lo largo de una órbita extraña, daba movimientos violentos en lugar de girar y no dejó ni rastro de gas ni escombros a su paso. Now, with respect to Oumuamua, I'll tell you very simply why I think it's quite suspicious. And the reason is, well, it has about 6 anomalies that I talk about in the book, very specific anomalies that you don't find in any asteroid or comet that we have seen before from the solar system. Otros científicos refutan su teoría diciendo que Oumuamua solo fue el avistamiento de una roca espacial hecha de hidrógeno sólido, un cometa de otro sistema solar, una nube de partículas de polvo sueltas o un iceberg hecho de nitrógeno.
Avi Loeb es parte de la comunidad científica que afirma y expone que existe vida inteligente en otros planetas, por lo que en la actualidad dicha comunidad se encuentra dividida. In particular, the Vera Rubin Observatory that will come online within less than a few years should see one per month. So there would be many opportunities to reproduce an Oumuamua-like object, and then perhaps if we find one that is approaching us, we can send a camera that will take a close-up photo. And a picture is worth 1,000 words. Okay, so I advocate for getting more evidence. My colleagues that say it's never aliens, it's always rocks, would say, who cares? And that's exactly my point, that we should be open to the possibility of discovering something new. Algo curioso es que el equipo de especialistas de Harvard, Princeton, Cambridge, Caltech y la Universidad de Estocolmo pusieron en marcha el Proyecto Galileo, liderado por el reconocido astrofísico Avi Loeb, con el fin de buscar evidencia que comprueben la existencia de avanzadas tecnologías creadas por civilizaciones extraterrestres, utilizando una red global de telescopios para estudiar los objetos del espacio, con una naturaleza aún incomprensible. ¿Qué sucederá cuando la ciencia consiga las pruebas necesarias? ¿Está la humanidad lista para aceptar una verdad tan importante? La verdad la dejamos en tus manos. Coméntanos si tú crees que existe la vida extraterrestre. En el episodio de hoy, vimos infalibles referencias bíblicas sobre extraños sucesos que apoyan la teoría de visitas de otros mundos, sin dejar a un lado el material capturado durante años por los habitantes de Israel y las declaraciones de sus políticos y científicos. ¿Qué tan cerca estaremos de conocer la verdad sobre dichos fenómenos? ¿Qué otros secretos tiene Israel para mostrar? Déjanos saber en los comentarios qué país te gustaría que hablemos. Nos vemos pronto.